Bueno, en este día vamos a continuar con nuestro estudio y estuve orando mucho por el estudio del día de hoy, ya que es un estudio que probablemente nunca lo han escuchado antes. No quiero decir nunca y no quiero decir que esto es algo especial, pero es un tema muy importante, pero es un tema un poquito delicado, pero como está en la palabra de Dios, no podemos saltarnos. Porque el tema de este día se trata sobre el pastor mismo. Entonces, el título lo he puesto Tratado sobre el pastor. Es un tratado no de un convenio, sino como de un ensayo, como de una exposición sobre el pastor. Y sí vamos a ver varios temas en este día. Vamos a ver 4 temas en particular en esta mañana. Estamos en 1 de Timoteo capítulo 5 y en este día estudiaremos de los versículos 17 al 25. Vamos a leerlo primero y comenzamos. Síganme con su vista en la pantalla. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ok, en esta mañana voy a hacer algo que normalmente no hacemos. Voy a leer este pasaje otra vez. Okay, voy a leerlo otra vez en 1 Timoteo capítulo 5, para que entendamos con mayor claridad el tema que estamos abordando. Así que, otra vez, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de todos y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Toda iglesia desea un buen pastor. Toda iglesia desea un buen pastor. Y toda iglesia necesita un buen pastor. Y queramos o no, muchas veces cuando buscamos iglesia, la persona del pastor sí influye algo, sí influye en la decisión que estamos tomando. Entonces, la pregunta que me hice es: ¿cuál será el corazón de Dios con respecto a un pastor? ¿Qué será lo que Dios piensa con respecto al corazón
de un pastor. Entonces, en este día vamos a ver este pasaje tal como lo es. Entonces, en este día vamos a ver 4 subtemas que se trata con el pastor. Y es un tema sensible, pero tenemos que hablarlo. Entonces, primero, el trabajo del pastor. ¿Okay? Yo sé que vimos en 1 de Timoteo capítulo 3, pero quiero que vean en este pasaje, nos enseña, o más bien nos recuerda, cuál debe de ser el trabajo del pastor. Y aquí está. Dice, los ancianos que gobiernan bien. ¿Okay? Entonces, en este día vamos a estudiar varias palabras para tratar de entender. Primero, en la Biblia, como ya lo vimos anteriormente, al pastor se le tiene 3 títulos principalmente. Primero, el pastor, otro obispo y otro anciano. Representan 3 diferentes áreas de trabajo, digamos así, del pastor. Entonces, ¿qué quiere decir los ancianos? ¿Por qué se refiere al pastor como un anciano? Un anciano es aquel que dirige. ¿Okay? Un anciano es aquel que dirige. Entonces, en primer lugar, y que dirige con sabiduría. El trabajo del pastor, en primer lugar, es de saber dirigir. ¿Okay? Entonces, el pastor, en primer lugar, debe de aprender a dirigir. Ok, en segundo lugar dice los ancianos que gobiernan bien. ¿Okay? Entonces, un anciano es aquel que sabe dirigir, que gobierna bien. ¿Okay? Una vez más, noten esa descripción. El pastor es el que dirige la iglesia, pero también debe de, dice, aprende, que gobierna bien. ¿Qué quiere decir gobernar? Gobernar quiere decir, es la idea de decidir. Entonces el pastor tiene la responsabilidad de dirigir, pero también tiene la responsabilidad de tomar decisiones. Entonces Pablo está diciendo, los ancianos, los que están en la dirección, porque esa es la idea, deben de saber gobernar bien, deben de saber tomar decisiones y dice, deben de hacerlo bien. Y esa palabra bien es la idea de que es hermoso, que es apropiado y que es encomiable, que es elogiable. Entonces, el papel principal de un pastor es que debe de poder, según este pasaje, es que debe de poder dirigir, debe de poder decidir y debe de hacerlo bien, apropiadamente, correctamente. Entonces, un pastor es aquel que decide, es aquel que debe de gobernar, debe de dirigir. ¿Okay? Pero no termina allí, sino que Pablo dice, los ancianos que gobiernen bien. Ahora, da una frase y vamos a regresar al final a esta frase. Sean tenidos por dignos de doble honor y continúa, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, ahora, la Biblia no está mal, pero como si usted habla otro idioma, sabe que en la traducción se pierde un poquito el significado. Entonces, cuando dice mayormente, la idea no es agregando o no es seleccionando a un grupo parcial dentro de un grupo general. Es lo que entendemos cuando decimos mayormente. Pero aquí la palabra mayormente literalmente es la idea de, es decir, es una aclaración. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había muchos ancianos, digamos hermanos que estaban sirviendo. Entonces no se refiere a ellos. Aquí la aclaración es los ancianos que gobiernan bien, es decir, los pastores, es decir, los que trabajan, ¿qué dice? En predicar y en enseñar. Dice, a ellos hay que ser tenidos dignos por doble honor. Y ahorita vamos a regresar a ese concepto. Entonces, ¿cuál es el trabajo también del pastor? Primero, entonces, breve repaso. Los ancianos, es decir, los dirigentes. Sí, el pastor debe de dirigir. No es un títere, es aquel que debe estar al frente, debe ser responsable, debe de llevar la delantera de la iglesia, porque es lo que Dios espera de un pastor. Los ancianos que gobiernan, que toman buenas decisiones en el tiempo apropiado y que sean correctas, especialmente los que trabajan en predicar. Ahora, predicar es un concepto pues muy conocido. Por esa razón, en este día quiero tratar de explicarlo de otra manera un poco diferente. ¿Cuál es la palabra raíz de predicar?
Ah, no me gusta decir idiomas originales porque no hay sentido, pero, bueno, no hay necesidad, pero en este día lo voy a hacer. Es la palabra logos. Entonces, algunos quizá lo han estudiado, pero vi esos ojos, dice, ¿de qué está hablando? Entonces, por eso no lo quería mencionar. Es la palabra logos, pero ¿por qué menciono esto? Logos es la idea del verbo o palabra. Es verbo o palabra. Y aquí es donde la cosa se pone un poquito interesante. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 1? En el principio era el verbo, es la misma palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Entonces, primero, es interesante tomar nota de que Jesús es referido como verbo. Ahora, si a usted le interesa este tipo de comentario, esta idea de logos también tiene una idea de la conciencia. Entonces es algo bien interesante, pero el versículo 4 dice, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Entonces, regresando a 1 Timoteo, mayormente los que trabajan en predicar, entonces, ¿cuál es el propósito de predicar? ¿De qué estamos hablando? Porque predicar, se usa la palabra de verbo, porque hace la diferencia de predicar y enseñar, ¿verdad? ¿Lo estamos viendo? Enseñar es literalmente la enseñanza, ahorita vamos a llegar a eso, pero predicar es la idea de transmitir vida. Quiero que hagamos una pausa y pienses sobre eso. No me lo estoy inventando, no me lo estoy sacando de la manga, sino que la Biblia usa la misma palabra que se usó para describir al Señor Jesús y que en Él estaba la vida. Si nos ponemos a pensar, un buen consejo nos da vida. Entonces, técnicamente, según lo que dice Timoteo, si escuchamos la predicación, debemos de tener nueva vida. Debemos de tener una vida diferente. Entonces, al pensarlo de esa manera es tremendo. Es una idea un poco compleja, pero es una idea tremenda. Entonces, la idea es de transmitir vida. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Enseñar es un concepto un poco más sencillo, es enseñanza bíblica, ¿no? Entonces, que podamos tener esa enseñanza bíblica, educarlos bíblicamente. Entonces, el trabajo del pastor. Los ancianos que gobiernan bien, aquel que dirige, aquel que sabe decidir y aquel que lo hace bien, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces, esto es importante y eso es sensible. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estar pendientes de esto. Porque una iglesia donde los hermanos no están educados, y lo digo con mucho cuidado, yo sé que está siendo grabado, entonces oré mucho por ese mensaje. El pastor se puede volver un tirano. El pastor puede hacer algo indebido. Entonces sí me estoy tirando una bala a mis pies, pero es que es necesario. No, y vamos comenzando apenas. Ahora espera que ahorita que lleguemos. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor? Ese es el trabajo del pastor. Ese es el trabajo del pastor. Ahora, en segundo lugar, identificando a un buen pastor. Aquel que predica bien, ese es el concepto hoy en día. Aquel que es elocuente, aquel que es carismático. Pero, ¿qué dice la Biblia? Ahora, es un estudio un poquito temático, así que vamos a saltarnos algunos versículos para que tenga sentido. Vamos a regresar al versículo 22 después, pero quiero enfocarme en la última frase. Dice Pablo a Timoteo, consérvate puro. Consérvate puro. Ahora, ¿de qué está hablando? Dos temas en particular. Religiosamente, esforzarse a no entrometerse en ceremonias o prácticas religiosas. Por ejemplo, hoy en este día, si usted va a una iglesia, toda iglesia tiene una afiliación o una asociación. Nosotros nos llamamos por eso independientes, pero ese concepto en sí es una asociación de todos los independientes, ¿me explico? Entonces, ahora, y así es la vida. Usted es mexicano, es una asociación. Yo soy coreano, es una asociación. Nos gustan tacos, bueno, esa no es asociación, ¿verdad? Pero consérvate puro religiosamente, entonces esforzarse. En segundo lugar, esforzarse moralmente y éticamente.
Entonces encontramos ese tipo de purezas, pero el enfoque primordial es la religiosidad. ¿Por qué? El siguiente versículo, ¿ok? Encontramos este versículo donde algunos están pensando, a ver, ¿cuál es la postura del pastor? No vamos a hablar de eso hoy, pero dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ok. Este comentario, primero, hay que verlo en contexto, pero se los explico. Pablo le dice esto en respuesta a las falsas religiones. A ver, ¿cómo? ¿De dónde sacó eso? ¿Se acuerdan en 1 Timoteo capítulo 1 que Pablo enseñó acerca del ascetismo? ¿Qué es el ascetismo? La enseñanza de que todo lo material es malo, ¿verdad? Por eso, ¿se acuerdan 1 Timoteo 1:5? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Ok? Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando los que estuvieron aquí? O si no está en internet lo pueden ver. Entonces, habían algunos que enseñaban que lo material era lo malo. ¿Se acuerdan también que Pablo enseña a los romanos y a los corintios? Entonces, está hablando en contra de eso y estaba hablando, y estos falsos maestros estaban hablando específicamente sobre que la cosa material era malo. Ahora, déjeme regresar para enseñarles ese versículo. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Okay? La palabra vino es una palabra compleja, tiene 4 diferentes usos en el Nuevo Testamento o en el primer siglo, no nos vamos a meter a eso. Pero el contexto mismo nos dice qué es. Vino era la uva fermentada, pero en este caso era bastante fermentada porque, ¿cuál sería otra palabra en este contexto? Jarabe o medicina. No le está diciendo alcoholízate, sino que, y él dice, por causa de tu estómago. O sea, el contexto mismo nos dice, para tu enfermedad, usa esto para que te pueda ayudar. Y también, y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué? Porque una vez más, los ascéticos decían eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cómo identificar a un buen pastor? Tiene discernimiento. Tiene discernimiento y sabe aprovechar la libertad. Ahora, siguiente, ¿cómo identificar a un buen pastor? Primero, es puro o se esfuerza a tener una vida pura. En segundo lugar, tiene discernimiento en contra de las falsas enseñanzas, etc. En tercer lugar, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Vamos a regresar a este versículo, pero el versículo 25 dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, ¿ok? Versículo 24 dijo, las obras malas igual y nunca lo encuentras, ¿verdad? ¿Qué dicen? Mas a otros se les descubre después. Pero las buenas obras, ¿qué dicen? Se hacen manifiestas. Y noten lo que dice, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Cómo identificar a un buen pastor? Sus buenas obras son patentes, se hace manifiesto. Ni yo, ni otro pastor que nos convenza que somos buenos. No. Pablo le dice a Timoteo, un buen pastor se manifiesta sus buenas obras. Es notorio. Y él lo aclara, no pueden permanecer ocultas. Y tiene lógica. Si tienen buenas obras, ¿dónde están? ¿No? Entonces, ahora, las obras malas sí lo puede esconder, ¿no? Pero las buenas no se puede esconder. Entonces, ¿cómo identificar a un buen pastor? Primero, es puro. Segundo, tiene discernimiento o usa su discernimiento. Y en tercer lugar, tiene buenas obras y tiene ese testimonio de buenas obras. ¿Ok? Entonces, ya identificamos a un pastor, a un buen pastor. Vimos el trabajo del pastor principalmente. De hecho, no es la exposición de la palabra de Dios, porque Pablo dice, el anciano que gobierna bien. Entonces, obviamente, la palabra de Dios es parte de, pero el trabajo del pastor, ya van a estar de criticones ustedes, ¿verdad?
Pero ya el trabajo del pastor es dirigir, es decidir y es hacerlo apropiadamente. ¿Y cómo identificamos a un buen pastor? La pureza, discernimiento y también, ¿cuál es la última? Buenas obras. Ahora, ¿cómo tratar al pastor? ¿Cómo tratar al pastor? No es que hay que respetarlo, hay que honrarlo. Pero ¿cómo? Entonces, voy a tocar un tema que está en la Biblia, pero no quiero que sientan como una indirecta. Es una exposición de la palabra de Dios y se los voy a enseñar tal como es. Versículo 17. Nos saltamos esa frase y ahora regresamos a esta frase. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor. Okay, entonces vamos a estudiar esta frasecita porque es una frase muy importante. Ahora, una vez más, Dios sabe, yo no lo hago para que así me traten a mí. Lo hago sino porque pues, es la palabra de Dios y no me lo puedo saltar y tal vez en un futuro que Dios mueva nuestros corazones. Ok, sean tenidos por dignos de doble honor, es lo que dice. Vamos a desglosar esta frase rápidamente. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Se acuerda que se menciona esta palabra honor con las viudas? Entonces la idea de honor es mostrar, es respetar mostrando apoyo financiero. ¿Cómo sabemos que estamos hablando del dinero? Y sí estamos hablando del dinero por segunda vez aquí nosotros, pero porque lo menciona la palabra de Dios. Sean tenidos por dignos de doble honor. Estamos hablando del respeto mostrando apoyo financiero. Ok. Estamos hablando del salario. ¿Okay? Dice, sean tenidos por dignos. Es decir, que reciban algo digno. Ahora, ¿qué es digno? Les voy a mencionar las frases, las cifras. ¿Okay? El salario mínimo en la Ciudad de México, una vez más, no lo digo por mí. ¿Okay? Si alguien tiene alguna duda o algo, por favor, acérquese a mí después del servicio y con un buen taco y una buena coca, pues aclaro las cosas. ¿Okay? Salario mínimo oficialmente es de 12,400 en el año 24. ¿Qué sería un salario digno? ¿Okay? No vamos a especular, pero como ven, 15,000 a 20,000 pesos mensuales es un salario digno, un poquito más arriba que el salario mínimo. ¿Okay? Una vez más, ya, suficiente aclaración, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Sean tenidos de doble honor. Estamos hablando de 30 a 40 mil pesos. Una vez más, no es lo que yo estoy exigiendo, sino algo que meditar, que orar y que considerar. ¿Okay? Es algo que considerar. Ahora, yo sé que algunos, aún de esos 40 mil, yo sé que algunos ganan 5 veces más esa cantidad, ¿no? Entonces, pero algo digno, creemos que es esa cantidad. Y creo que Pablo usó esa frase con mucha sabiduría para explicar y aclara. Pues la Escritura dice, y él mismo se defiende porque el pastor merece doble honor, porque dice el versículo 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, la explicación de Pablo es si aún los animales que trabajan merecen comer de lo que están trabajando, un buey que trilla, ahí está, esa es la imagen. Dice, eso no lo vas a hacer, permitirás que coma lo que él trabaje. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y número 2, digno es el obrero de su salario. Entonces, sí estamos hablando del salario de un pastor. Entonces, ¿cómo decidirlo? Yo no lo decido, yo creo que la Biblia ya está decidida. Y hay mucho que se puede decir de esto porque vemos de todos los espectros. Vemos pastores que, pobres, la verdad, y vemos pastores que, a ver, ¿dónde sacaste ese dinero? Pero creo que la Biblia es bastante clara sobre la cantidad. Entonces, ¿cómo tratar al pastor? Sí, con respeto, con honor, pero la Biblia menciona que debe de ir acompañada de un apoyo financiero. Entonces, esa es la manera de tratar al pastor. Número 4. Situaciones referentes al pastor. Primero, entonces, vimos el trabajo del pastor,
identificando a un buen pastor, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia de tratar a su pastor? Es que todos lo quieren honrar, pero de labios para afuera, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí está la responsabilidad bíblica de la iglesia. Pero Pablo no termina allí. Situaciones referentes al pastor, y menciona dos en particular. Y sí quiero que tomen, bueno, está siendo grabada, y quiero que lo tomemos nota. Esta enseñanza se va a formar parte de la acta constitutiva de nuestra iglesia, para ser bíblicos. Primero, cuando se necesita acusar al pastor. ¿Cuántos han escuchado esa predicación? Cuando se necesita acusar a un pastor. Ahora, no todo pastor es perfecto. Es más, en esta edad de información y de las noticias, las iglesias están perdiendo mucha credibilidad, y en parte sí son por los pastores. Yo no estoy exento. Dios quiera, nunca llegue esto para mí, pero si yo me descarrío de la palabra de Dios, tengan toda la autoridad de cumplir con la palabra de Dios. ¿Okay? Cuando se necesita acusar a un pastor, vamos a verlo rápidamente. Da la instrucción, primero, versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Lo primero, nunca solo, ¿verdad? Nunca solo. Porque si me cae mal el pastor, pues bueno, ahí va, ¿no? Entonces, nunca solo. Nunca debemos hacerlo solo. En segundo lugar, cuando dice sino con 2 o 3 testigos, no quiere decir que chismeemos, ¿ok?, para conseguir a otros. No quiere decir eso. Oye, ¿escuchaste que el pastor? Bueno, ya tengo un testigo. Va. Oye, hermano, ¿escuchaste que el pastor? Sí, ok, ya tengo 2 testigos. Pastor, va para afuera. No se trata de eso. No se trata de chismear. No se trata de incitar a otros. ¿Por qué? Si se vuelve necesario acusar a un pastor, créanme, Dios orquestará las circunstancias y proveerá de evidencias. Y hay casos así que ha sido más que suficiente, más que evidente. ¿Por qué? Porque si el pastor está mal, y si es el plan de Dios de que ese pastor ya se tiene que ir, Dios lo hace manifiesto, ya sea en el celular, ya sea o algo, ya ven, oportunidades, de alguna manera se hace manifiesto, y Dios lo revela. Entonces, cuando encontremos, dice, con mínimo 3 personas o 4, ¿verdad? 2 testigos más el acusador, ¿no? Entonces, si son 3 o 4 personas, dice, oye, bueno, y Dios lo revela. Dice, bueno, no queríamos hablarlo, pero creo que entre los hermanos, ¿no? Creo que es evidente que el pastor está en este pecado, o en lo otro, o en lo que no debe. Y en tercer lugar, que no sea un capricho. Ahora, no lo digo por mí, lo digo por el oficio del pastor. Quiero, y esto aplica para mí mismo también, tengan temor y cuidado al acusar a un pastor. El ejemplo más grande es, ¿se acuerdan a David con el rey Saúl? Él tenía miedo, aunque Saúl quería matarlo, él tenía miedo de que Dios lo iba a juzgar por haber tocado al hombre de Dios, y nunca lo hizo. ¿Y por qué? Los pastores, ahora, es algo bien raro, porque yo sé que está hablando de mí, pero no estoy hablando de mí, pero debemos saber lo siguiente: los pastores, si son llamados de Dios, hermanos, son propiedad de Dios. Si nos metemos con el pastor, nos metemos con Dios, con sus cosas. Ahora, al mismo tiempo, el pastor no es Dios, tampoco es semidios. El pastor no está encima. Es más, Pedro advierte contra eso, ¿no? Entonces, que no sea un capricho, tenga mucho cuidado. Ahora, si ese pastor, ya hay testigos, bueno, que lo encontramos con una, no sé, cerveza, lo encontramos con otra mujer, lo encontramos robando dinero, lo encontramos matando, bueno, si lo encuentra matando a alguien, pues bueno, ya, repórtelo a las autoridades, ¿no? Si lo encontramos con algo, ¿qué hacer? Vamos a acusarlo. No. Número 2,
esperar. Esperar. Porque Pablo es claro, si persiste en pecar. Entonces, ahora, si peca, bueno, de que se tiene que arrepentir, pero como iglesia tenemos que esperar, porque dice, si persiste en pecar. Entonces, si es evidente que pecó, primero hay que esperar. Ahora, si persisten en pecar, ¿qué hay que hacer? Ahora, el oficio del pastor es un oficio público, ¿verdad? Por eso creo que es conforme lo que Pablo dice, repréndelos públicamente, delante de todos. ¿Pero por qué? Ya atravesamos por varias etapas, ¿verdad? Entonces, repréndelos delante de todos. ¿Qué es reprender? Reprobar su conducta. Dice, repréndelos delante de todos. Ahora, aquí aplica también, creo que es Mateo 18, la disciplina de la iglesia. Obviamente uno va en privado, etcétera, ¿no? Pero dice, repréndelos delante de todos. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la meta? ¿Por qué reprender al pastor? Para que los demás también teman. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la motivación? La meta no es la vergüenza. La meta no es poner avergonzar al pastor. Decir, no, yo ya lo sabía, así que mire, pastor, se lo merece. No es la vergüenza, sino reflexionar que Dios no puede ser burlado. Es decir, la idea, ¿por qué? Que los demás teman. Si Dios está dispuesto a remover reyes, faraones y pastores, Dios puede traer pruebas a mi vida. Por eso, para que los demás teman, viendo cómo Dios está obrando, aún con el varón de Dios, que nosotros temamos, Dios puede quitar mi trabajo, Dios puede quitar mi salud mañana, para que los demás teman. Siguiente versículo 21, continúa. Ok, entonces estamos en el tema de acusar al pastor. Ok, entonces con ese tema hay que entender, te encarezco delante de todos del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Miren, casi nunca trae a los ángeles como testigos, pero es un estudio también que lo pueden hacer ustedes, que guardes estas cosas sin prejuicios. Ahora, da dos advertencias. Lo primero es sin prejuicios. ¿Qué quiere decir sin prejuicio? Sin prejuicio, nunca concluir antes de tener la información completa. Dice, si vas a acusar a un pastor, no lo hagas sin la información completa. Suena como un proceso legal, ¿no? Y pues, esa es la idea. ¿Por qué? Porque puede haber muchos prejuicios, ¿no? Entonces, Pablo dice, si vas a acusar a alguien, hazlo sin prejuicios. Y número dos, hazlo sin parcialidad. Parcialidad es la idea de una inclinación o un sentido desfavorable. ¿En qué sentido? No es que ese pastor me cae mal y a ver, me lo voy a agarrar un día de estos, ¿no? Y a ver en qué lo cacho. Entonces, sin parcialidad, es decir, ya tenemos una inclinación de que es que no me cae bien, etc. Y Pablo dice, no lo hagas de esa manera. Entonces, ahora, ¿qué tal si se arrepiente? Obviamente amarlos, tomar decisiones y perdonarlos. Pero ¿qué tal si por la naturaleza del pecado, una vez más, no fue un pecado? Ahora, el primer pecado está mal, ¿no? Pero para remover a un pastor, varios testigos, y vemos que es persistente esa conducta, ¿qué tal si ya no puede ser pastor? Hay que dejarlos ir. Pero dejarlos ir con dignidad. Creo que eso es lo correcto de una iglesia. Apoyándolos con un salario de 3 a 6 meses. No por el pecado que cometieron, sino por el trabajo que han hecho hasta en ese momento. ¿Por qué? Tiene familia, tiene hijos, necesita buscar otro trabajo o yo qué sé. Creo que esa es la manera más digna como iglesia de comportarnos. No es de decirle a Dios, ¡pum! Ahí está tu liquidación y... No, sino hay que tener un tiempo de gracia. Entonces, cuando hay que remover a un pastor, cuando hay que acusar a un pastor, y en segundo lugar, cuando se necesita buscar un pastor. Yo sé que apenas vamos comenzando como iglesia, pero se siente como si estuvieran dando las últimas palabras de despedida, porque obviamente esto es ya sin mí, por obvias razones, ¿no? Cuando se necesita buscar un pastor, bueno,
Les dejo instrucciones. Suena bien sentimental decir esto, ¿no? Les dejo instrucciones para que cuando sea la hora de buscar al siguiente pastor. Versículo 22 dice, no impongas con ligereza. No impongas con ligereza. No imponer es no aceptar a la ligera. No es que vienen, lleguen, van a llegar candidatos, ¿no? de pastores. Es que ese está guapísimo. Es que ese cómo predica. Es que ese, mira a su familia. No, dicen, no impongas con ligereza. No hay que hacerlo ligeramente. Ligereza es apresuradamente mover a una persona, esa es la idea. O ligereza de pensamiento. Ligereza de pensamiento. Dice, no lo hagas ligeramente. No hay que promover, no hay que contratar, no hay que despedir sin mirar lo que hacemos. Debemos de estar bien conscientes y considerar bien lo que estamos haciendo. Ahora, en el tema de cuando hay que buscar un nuevo pastor, la siguiente frase, ni participes en pecados ajenos. ¿De qué está hablando? Habían algunos que imponían las manos ligeramente, ¿verdad? De eso estamos hablando. Habían algunos que asignaban a pastores ligeramente. No, pues como tú estás aquí, pues mira, tú te quedas, ¿no? ¿Qué es esto? Ni participes en pecados ajenos. Corrupción interna. Originalmente puse corrupción política, pero no quiero meter en problemas. Corrupción interna. Ponemos al que nos cae bien. Ponemos al que podemos controlar. Y tristemente hay iglesias así. Y Pablo dice, no participen en esos pecados. De imponer a la ligereza a los que ellos les conviene, a los que ellos pueden controlar, etcétera, etcétera. Y por último, con amplio tiempo y con mucha oración. Porque por más que el pastor parezca un buen candidato, versículo 24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, o sea, se revela. Pero aquí es el problema. Pero otros se descubren cuando es demasiado tarde. Cuando es demasiado tarde. Por eso, con mucha oración y hacerlo cautelosamente. Es posible que no conozcamos el corazón del pastor. Entonces, tratando sobre el pastor, cómo si hay que buscar a un nuevo pastor. Entonces, Pablo dijo mucho sobre el pastor, pero creo que lo suficiente para que haya una estructura sólida sobre qué se debe de hacer con el pastor. Vimos el trabajo del pastor, vimos cómo debe de ser el testimonio del pastor, identificando un buen pastor. Vimos cómo tratar al pastor financieramente. Vimos situaciones referentes al pastor. Hoy en este día no hay tanta aplicación personal para ustedes, excepto pedirles que Dios nos ayude como iglesia, que yo pueda cumplir con esos estándares bíblicos y que nosotros podamos ser una iglesia que en verdad agrademos al Señor. Y también que Él nos dé de nuevo, que cuando llegue el tiempo de que si hay que acusar al pastor o de que por alguna razón de que hay que buscar a un pastor, que Dios nos dé de nuevo y sabiduría para tomar decisiones correctas. Si llega ese momento antes de que hayan diáconos, los hermanos que hayan estado viniendo con más antigüedad, les voy a pedir que ustedes sean, bueno, parece que me estoy autodespidiendo, ¿verdad? Les voy a pedir que ustedes entre los varones se reúnan y crean un comité de púlpito temporal para poder llevar a cabo estas tareas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, pero ese es un tema bien importante que la iglesia debe de tener presente. Así que Dios nos ayude. Vamos a terminar con una oración y con un canto. Señor, en esta mañana nos recuerdas que nadie está exento. Señor, en este día sí se habla un poco de las finanzas, pero más que eso, es una muy pequeña parte comparado con la transparencia que el pastor debe de tener y con el que debe de vivir. Así como un servidor público, un pastor es un servidor de Dios y sí de alguna manera pública. Así que ayúdanos como iglesia en esta mañana. Y hermanos, así con los ojos cerrados, ¿okay? En una actitud de meditación, de reflexión.
Como les comenté en un principio, es un tema bien sensible. Y primero quiero pedirles que oren por mí. Yo tengo un trabajo que Dios me ha asignado, que lo vemos aquí. Tengo características de cómo debo de ser como persona. Y también, en cuanto a cómo tratar al pastor, no quiero que usted sienta la presión. No es que yo esté pidiendo dinero, pero sí quiero pedirles que Dios nos dé a nosotros el corazón. No lo digo por mí, lo digo por el siervo de Dios, de la iglesia, de una manera general. Que Dios nos dé el corazón para mostrar la honra que el pastor merece. Que Dios nos ayude a tener eso. Y por último, que Dios nos dé denuedo para que cuando lleguen situaciones de tomar esas decisiones, que lo podamos hacer correctamente. Vamos a terminar con una oración en esta mañana. Señor, le damos las gracias. Pedimos que usted nos ayude. Le necesitamos. Pedimos que usted bendiga nuestra iglesia. Señor, que si usted me permite la vida, es mi deseo seguir amando, seguir sirviendo junto a esos hermanos que usted los ha traído. Pero si por alguna razón algo llegara a suceder, alguna enfermedad, tal vez que Dios no quiera, algo indebido que se haga, Señor, yo sé que yo no estoy exento de eso tampoco. Ayuda, Señor, a su iglesia para que puedan seguir adelante con estas instrucciones, tomarlo a pecho y tomar las medidas necesarias para hacerlo. Señor, así que le pido que usted nos ayude, que nos recuerde que existe un Dios a quien debemos de temer, comenzando con el pastor. Gracias por esta mañana, por su enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén.